Actividad 1. El consumidor y sus generalidades. Presentan Carla Daniela Ramírez Flores, Anayeli López Ortiz, María de Lourdes Esmeralda Juárez Alvarado y Alan Mendizábal Espinosa. Catedrática, maestra Griselda Franco Martínez. Concepto de consumidor. El consumidor es una persona u organización que adquiere bienes o servicios de los productores para satisfacer sus necesidades. Las características del consumidor son que es una persona u organización que consume bienes o servicios, ofrece sus recursos, generalmente dinero, a cambio de dichos bienes o servicios. Con su consumo, esta persona satisface sus necesidades, se encuentra en la última etapa del proceso productivo, es un elemento clave dentro de la cadena de producción, es vital para el desarrollo de las economías y son un agente fundamental en las sociedades de consumo. Por esta razón, el consumidor no solo es quien compra, sino también un agente económico clave que contribuye al crecimiento de las organizaciones y al desarrollo de la sociedad. Cada decisión de consumo tiene un impacto y ayuda a definir las tendencias y oportunidades del mercado. Tipos de consumidor. Estos se clasifican principalmente según sus hábitos de compra, necesidades y el grado de conexión con la marca. Identificar a qué grupo pertenece el consumidor permite personalizar la oferta, mejorar la experiencia de compra y optimizar las ventas. El consumidor de bienes y servicios, este se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, ya sea tiempo, dinero o esfuerzo, en artículos relacionados con el consumo. Esto incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran y utilizan, cómo lo evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre sus futuras compras y cómo lo desechan. Por lo que podemos decir que un consumidor de bienes y servicios es aquel que está dispuesto a realizar un intercambio comercial, recibiendo un producto tangible o intangible, que satisface sus necesidades, entregando el valor monetario equivalente al precio establecido por el ofertante. Continuando con los tipos de consumidor, está el consumidor industrial. Este es una entidad que adquiere productos con la intención de usar estos productos en el curso de operación de un negocio. Este término en algunas ocasiones también se utiliza para identificar a cualquier cliente que adquiere productos industriales si se piensa para el uso por una empresa, una organización sin fines de lucro o por un individuo. Es muy común para un consumidor de tipo industrial comprar bienes y servicios en grandes cantidades. Esta estrategia ayuda a los clientes a obtener descuentos que no serían posibles con la compra de pequeñas cantidades de vez en cuando. Acuerdos de compra de volumen se crean con los consumidores industriales en mente, ya que a menudo proporcionan un menor precio por una unidad comprada. A cambio, el cliente hace un compromiso para poder comerciar un número mínimo de unidades en un periodo definido de tiempo. Otro tipo de consumidor es el consumidor intermediario, que es aquella persona o empresa que básicamente funciona como una especie de puente entre el productor y el consumidor final o cliente. Su trabajo básicamente consiste en comprar los productos al fabricante para después vendérselos al cliente. Durante este proceso, pues obviamente este consumidor, aparte de comercializar el producto, pues los almacena, los transporta y en la mayoría de los casos también le brinda asesoría al cliente sobre el uso o el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Algunos ejemplos de este tipo de consumidor son los distribuidores, los mayoristas y las tiendas que adquieren productos para revenderlos y en base a ello obtener una ganancia. Otro tipo de consumidor que destaca en esta clasificación es el consumidor gubernamental, que como su nombre bien menciona, está formado por las dependencias e instituciones de gobierno que compran bienes o servicios para funcionar y poder brindar atención a la sociedad. A diferencia del resto de los consumidores o de alguna empresa, este consumidor no tiene como objetivo obtener una ganancia, sino más bien satisfacer necesidades públicas. Un ejemplo de este tipo de consumidor es, por ejemplo, un hospital público que adquiere medicamentos y está actuando como un consumidor gubernamental. Por último, además de los consumidores mencionados anteriormente, existen otras clasificaciones basadas en el comportamiento de compra. Por ejemplo, el consumidor conservador, que es aquel que prefiere siempre comprar las marcas conocidas y no arriesgarse a probar otras nuevas marcas. El consumidor impulsivo, que compra más por emoción o por promociones. También tenemos al consumidor escéptico, que investiga y compara antes de decidir. El consumidor emocional, que se deja influir por sentimientos y experiencias. Y el indeciso, que es aquel que analiza muchas opciones antes de compra. También existe o destaca el prosumidor, que es aquel que además de consumir los productos participa activamente creando opiniones y contenido en redes sociales. Eso es algo muy común actualmente. Entonces influye en las decisiones de otros consumidores. Proceso de la decisión de compra. Ahora veremos cómo funciona el viaje psicológico al momento de tomar la decisión de compra. Como pueden ver en la diapositiva, estructuramos este mapa en dos niveles. Lo que pasa en la mente del consumidor está en los puntos de arriba y nuestra respuesta estratégica como marca está en la línea del tiempo. Bueno, todo este viaje empieza con el reconocimiento del problema. Y ojo, aquí no significa que el cliente se le haya roto algo, significa que se dio cuenta de que su realidad actual podría ser más cool o más estética.
El ejemplo es facilísimo. Imagínense que estás scrolleando en Instagram y te sale un video súper estético de alguien organizando su escritorio con organizadores de acrílicos, pues muy padrísimos. En ese segundo volteas a ver tu escritorio lleno de cables, hojas, en fin, pues un desastre. Y dices, necesito ordenar esto ya. Ahí nació la necesidad. Por eso nuestra acción uno es generar contenido inspirador. No te vendemos el producto a la fuerza, sino que te antojamos el estilo de vida. Ya que el cliente aceptó que quiere solucionar ese problema, pasa a la búsqueda de información. Y hoy en día ya no confiamos en los comerciales de la tele. Nosotros buscamos en TikTok o Instagram para ver qué dice la gente real. Por ejemplo, si vas a comprar esos organizadores, buscas un unboxing o una reseña honesta para ver si de verdad vale la pena. Y justo por eso nuestra estrategia 2 es trabajar con influencers locales. Si tú estás buscando información y ves a una chica de tu ciudad o de tu misma universidad recomendando la marca, confías 1000 veces y más rápido. Y por último, llegamos a la evaluación alternativa. El cliente ya sabe qué marcas existen y las empieza a comparar antes de soltar el dinero. Y aquí el precio ya no es lo único que importa. Evaluemos la experiencia completa y la vibra del negocio. Por eso, para este paso tenemos dos respuestas en la línea del tiempo. 3, crear experiencias memorables y 4, fomentar la comunidad. Y piénsalo así, si dos tiendas te venden el mismo producto al mismo precio, pero una te lo entrega en una bolsa pues genérica y la otra te lo manda en una cajita bonita, con stickers de regalo y aparte te invita a bazares locales de la marca, ¿con cuál te quedarías? Obviamente con la que te hace vivir una gran experiencia. Y así es como logramos que la teoría del comportamiento se convierta en una compra real. Y precisamente una vez que el cliente evalúa esto y decide comprarnos, entra en juego cómo selecciona el producto final. Ahora vamos a ver el cuarto paso, que es la selección del producto. En este es fundamental entender que los consumidores rara vez hacen un análisis exhaustivo de lo que van a adquirir. En su lugar, estos recurren a atajos mentales o reglas de decisión que podemos definirlo en 4 puntos. En primer lugar, tenemos la regla lexicográfica, que es donde el cliente, basándose únicamente en el atributo que considera más importante, es lo que va a buscar o elegir. En segundo punto tenemos la eliminación por características. Aquí se considera que se debe de establecer límites estrictos para ir descartando opciones. En el mercado hay diferentes opciones que debemos de considerar. Es por ello que el consumidor va delimitando qué es lo que requiere encontrar para poder adquirirlo. En tercer lugar, tenemos la regla conjuntiva. En esta se evalúa por marcas, seleccionando solamente aquella que cumpla absolutamente con todos los requisitos mínimos. Aquí podríamos poner de ejemplo cuando buscamos un coche, que requerimos que sea de buena calidad en temas de seguridad, en temas de mantenimiento y refacciones que sean que impacten en el ahorro de este tipo de mantenimiento y a su vez que tengan un ahorro en el consumo de gasolina. Ahí, por ejemplo, podríamos delimitar por marca, podría ser Volkswagen, Toyota o Mazda, que cumplan estos requisitos por parte de un consumidor. Después tenemos la cuarta, que es la regla aditiva simple. En esta, solamente se reduce a elegir la alternativa que acumule la mayor cantidad de atributos positivos. Retomando el punto anterior, podemos decir que entre Toyota, Volkswagen y Mazda, el usuario requiere que el coche sea pequeño, entonces se va por un Mazda 2 o un Polo. Ahí está tomando la mayor cantidad de atributos que necesita el cliente, el respecto a la persona que va a comprar. Ahora bien, cuando se ejecuta la compra, entramos al quinto y último paso, que es la satisfacción del usuario y el proceso de postventa. Aquí es donde se define la mayoría de negocios, ya que la satisfacción que tiene el cliente es un resultado directo de cómo es que las empresas contrastan el desempeño de su producto o servicio contra las expectativas previas del mercado. Esto se puede traducir como si generas expectativas muy altas y no las cumples, pues el resultado va a ser que va a haber insatisfacción por parte de los consumidores. Es por ello que se debe de garantizar que las expectativas previas se cumplan y también debemos de considerar un servicio postventa, ya que este debe de entrar dentro de todos los procesos del negocio, ya que se debe de brindar un asesoramiento, debemos de cumplir garantías, en el caso, por ejemplo, del auto, en el tema de los coches, y también se debe de aplicar encuestas para medir cómo es que se está vendiendo dentro de nuestra empresa, ya que con estos puntos podemos definir fortalezas y debilidades que podemos mejorar. Conclusión.
A manera de conclusión, podemos decir que el estudio del comportamiento del consumidor va más allá de las transacciones comerciales. Hablamos de un análisis multidisciplinario que evalúa cómo es que los individuos se relacionan con las organizaciones y cómo es que estos individuos, estos entes, asignan recursos limitados como es el tiempo, el dinero y esfuerzos para resolver necesidades concretas. También podemos decir que es importante la tipología de nuestro comprador, ya que es una piedra angular de cualquier estrategia de mercadotecnia conocer que no hay un único consumidor universal. Debemos de clasificar los tipos de consumidores, ya sean consumidores intermediarios o consumidores gubernamentales, ya que cada tipo de consumidor es muy diferente y la perfilación de estos depende de las normativas, de las motivaciones y dinámicas del mercado. Para finalizar, es importante también considerar el análisis de los 5 pasos del proceso de la decisión de compra, ya que esta nos demuestra que la adquisición es apenas un punto intermedio en las relaciones comerciales. Es importante ahí analizar cómo es que el éxito de las marcas radica en dominar toda la evolución de este proceso, desde el reconocimiento del problema, pasando a atajos mentales de la selección, hasta llegar a la evolución crítica en la postventa, por ejemplo. Es ahí donde el seguimiento posterior demuestra el valor real de la satisfacción y la compra de nuestros consumidores, de los consumidores que necesitan satisfacer una necesidad.